primavera del año 772, Carlomagno, antes de ser coronado emperador romano, que después fue romano germánico, que era la unidad de lo cristiano pagano, Carlomagno se enfrenta en una contienda con un ejército de francos, con un grupo de sajones. Y como, digamos, como botín de guerra o celebrando su victoria, tumba una columna, ¿no?, que está alojada en Eserburg, una columna que es el Yggdrasil, un símbolo pagano, que se asocia con el Irminsul, que era el fresno en el que Odín se colgó 9 noches para descubrir el misterio de las runas y a través del cual, y por el cual pierde un ojo para conocer el secreto de las runas, así lo dice la mitología nórdica. El Yggdrasil, y bueno, Irminsul también viene de la palabra Jormungand, que era uno de los nombres de Odín, que Odín era Odín para la tradición escandinava, para la tradición germánica era Wotan y para la tradición ibérica era Nabután, es decir, estos dioses del paganismo. Y esa batalla entre Carlomagno, que fue en realidad una batalla entre francos y sajones que se odiaron siempre, la excusa fue esa, y fue una batalla política, pero a través de las cuales también nos han dividido entre los francos, que en ese momento eran católicos, y los sajones, que era un puñado de sajones que habían quedado abrazados al paganismo. Pero esta batalla no representó, ¿por qué no representó? Que además esa columna se las asoció falsamente, y hay evidencia histórica para demostrarlo, a lo que hoy en Osnabrück, ¿no?, en la que es la Baja Sajonia, son las Extersteine, ¿no?, estas construcciones megalíticas que se le atribuyen a los paganos odinistas, el hetenismo pagano. Esta batalla entre Carlomagno, el emperador Carlomagno, y la caída de Irminsul, de la columna, hoy se emblema o se enfatiza como una guerra intestina y, si se quiere, metafísica entre el paganismo y la religiosidad cristiana. El Sacro Imperio Romano Germánico demostró todo lo contrario, porque ese eje de articulación del Sacro Imperio que nace con la coronación por un papa de Carlomagno, enseguida migra a las Germanias. De hecho, la tradición gibelina de la que yo tanto me hago eco, que aparece con Federico Barbarroja, de Waiblingen, de ahí viene la palabra gibelino, que la sigue Enrique VI, que fue su hijo, y que la continúa aún más el último gran gibelino, Federico de Hohenstaufen. Esa tradición, y ahora vuelvo a la actualidad para no marear, esa tradición, vos fíjate que los alemanes le llamaron la Operación Barbarroja a la invasión de la Unión Soviética marxista en honor a Federico Barbarroja, un profundo católico, gibelino, donde entraban en armonía 3 aspectos que están en mi libro Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, que hacían a la naturaleza y la verdadera tradición de Occidente. El paganismo germánico, la tradición germánica, indoariana, la tradición hispánica católica, que la hispanidad es una forma, una derivación de la romanidad con eje en Roma, y la cultura, si se quiere, celta, donde ahí vas a encontrar controversias entre un Miguel Serrano, que y sí, porque para él los druidas y los templarios eran amigables, para Nimrod de Rosario eran miembros Enemigo, de la fraternidad. Sí. Claro, la fraternidad Balanca, el mago Melquisedec, y Metatrón y Vina Shekinah. Bueno, todo eso era un problema que lo tendrían que haber resuelto ellos en sus intercambios epistolares entre Nimrod y Miguel Serrano, y no lo hicieron. Pero bueno, al margen de eso, hubo 1000 años de algo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, donde convivían diferencias dentro de un espíritu de unidad.